hermanos y hermanas, ¿alguna hermanita que nos quiera ayudar con la lectura del devocional? Buenos días. Nos diga Jenny, quien pueda. Gracias. Agosto 7. Necesitamos un milagro, pues han nacido de nuevo, no de una simiente corruptible, sino de una que es incorruptible, es decir, mediante la palabra de Dios que vive y permanece. Porque toda carne es como la hierba, y toda su gloria como la flor de la hierba. Sécase la hierba, cáese la flor, pero la palabra del Señor permanece para siempre. Primera de Pedro 1 del 23 al 25. El Evangelio no es una exhortación a personas bien intencionadas, el cual nos invita a añadir un poco de religión a nuestras vidas. La palabra de Dios llega al corazón rebelde y demanda obediencia. Es una palabra que resucita a los muertos. ¿Cómo se realiza esta obra? Solo por el Espíritu de Dios. Es la obra del Espíritu la que logra lo que no se puede hacer de ninguna otra manera, por ningún otro medio, producir nueva vida. Por naturaleza todos somos rebeldes a Dios. Nadie lo busca. Romano 3:11. Aunque me describa como agnóstico o buscador o alguien de mente abierta, en realidad me estoy rebelando. Y Dios manda a todos en todas partes que se arrepientan. Hechos 17:30 de la NBI. Dios nos llama a cada uno de nosotros a dar un giro, a dejar el pecado y la rebelión y a someternos a su gobierno. Sin un milagro no podemos hacerlo. Abandonados a nosotros mismos, estamos muertos y sin esperanza por la eternidad. Gracias a Dios, es tarea del Espíritu Santo realizar ese milagro por nosotros. La vida nueva es algo que Dios logra, no algo que nosotros engendramos. El Espíritu nos convence de pecado y nos convence de que Jesús, con su muerte en la cruz, ha acabado con él. La Escritura es absolutamente clara al respecto. Cuando estábamos muertos en nuestros pecados, fuimos vivificados en Cristo. Efesios 2, del 1 al 5. El Espíritu nos hace comprender lo que por nosotros mismos no estamos preparados para afrontar. Es decir, que tenemos un problema profundo y persistente que no podemos solucionar. Necesitamos un milagro. Y Dios hace exactamente eso. Él produce vida nueva, nos salva por su gracia. Todo en nosotros se desvanece como la hierba, nos recuerda Pedro. Todos caeremos un día, pero hay una semilla que produce lo imperecedero, que es plantada en nosotros por el Espíritu, que ofrecerá y prosperará por toda la eternidad, la vida que ha nacido de nuevo por medio del Evangelio. La palabra de Dios permanece para siempre, y así sucede con la persona a quien se le ha dado nueva vida por la obra del Espíritu a través de esa palabra. Una vez que nos ha ocurrido eso, ya no vemos la Biblia simplemente como un libro de historia o un relato inspirador. Por obra del Espíritu se convierte en una luz que ilumina la vida verdadera, y nuestros ojos se abren para comprender quién es Dios. Por eso estudiamos la Biblia, para ver y conocer mejor a quien nos ha salvado y con quien pasaremos la eternidad. Que el amor de Jesús te atraiga hacia Él. Que el gozo de Jesús te permita servirle. Que la paz y el contentamiento que vienen al conocer a Jesús te concedan estabilidad y claridad mientras reflexionas sobre dónde has estado, consideras dónde estás y meditas hacia dónde te diriges. Tu carne terrenal caerá, pero tú permanecerás para siempre. Para profundizar, Salmos 119 del 65 al 80. Gracias, hermanita Jenny. Bueno, muy buenos días para todos los que se acaban de conectar. Como todos los días, Dios nos habla y algo que tenemos que tener claro, amada familia, es que el Señor todos los días habla, todos los días nos dice cómo debemos vivir, nos recuerda que está con nosotros, pero también nos recuerda que no desechemos la palabra de Dios, porque hay consecuencias. Como creyentes,
Y yo lo he dicho varias veces en la iglesia, los únicos que pueden entender el idioma de Dios son los hijos de Dios. Es decir, que no tenemos ninguna excusa delante de Dios para no hacer su voluntad. Nos ha provisto todo lo que necesitamos para vivir una vida abundante. O sea que no hay excusa. La palabra del Señor ha sido dada, como decían los reformadores, orandeo, delante de Dios, delante del rostro de Dios. Todos los días hemos estado delante del rostro de Dios, ya sea en el devocional, ya sea en tu casa, cuando abres la Biblia, cuando vas a la iglesia, cuando haces parte de una escuela dominical, cuando celebras el Día del Señor, estamos delante de Dios. Por eso como pastores siempre estamos delante de Dios para hablar de parte de Dios. Por eso decimos, así dice el Señor. No así dice Eduardo, no así dice Juan, no así dice Alejandro o Eduardo Agredo. No, todos estamos delante de Dios y no vamos a tener excusa. Entonces, vamos a entrarnos en el devocional del día de hoy. Dice la palabra del Señor, texto base el devocional. Primera de Pedro 1, 23 al 25. Siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre, es decir, eterna, es inconmovible, es inmutable. Luego dice, porque toda carne es como hierba, y toda gloria del hombre como flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. Entonces, cuando leemos las Escrituras, nos damos cuenta todos y cada uno de nosotros que desde Génesis a Apocalipsis, Dios se ha comunicado y relacionado por medio de su palabra. Todo lo que fue creado fue hecho y sustentada por la palabra del Señor, nos dice Hebreos 1, 2 al 3. En estos posteriores días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo, y por quien asimismo hizo el universo, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad de las alturas. Mire cómo empieza la carta a los Hebreos. O sea, Dios comunicándose con nosotros en el tiempo pasado, es decir, en el Antiguo Testamento, lo hizo por medio de los ángeles y por medio de los profetas. Es por eso que cuando tú lees Hebreos capítulo 2, que hemos dicho varias veces, el problema de la gente de Hebreos es que se estaba deslizando, se estaba apartando de la fe. ¿Y cuál era el problema? Mire lo que dice. Por tanto, Hebreos capítulo 2, por tanto es necesario, por lo que acabamos de leer, que Dios ha hablado en estos posteriores tiempos por medio de Jesucristo, que era imagen de Él mismo, que es o sea, que es Dios mismo hablando, dice la Escritura que, por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. El gran problema que tenemos como creyentes es que descuidamos lo que hemos oído de parte de Dios y nos empezamos a deslizar corriente abajo. Nos vamos apartando del Dios vivo, vamos apartando del fervor, de la pasión, de entender que la prioridad de todos nosotros es el reino de Dios y su justicia. Pero empezamos a arrastrarnos detrás de las añadiduras. Porque luego dice, porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? O sea, ¿cómo escaparemos nosotros si Dios está hablando a través de su Hijo, el Salvador de nosotros, nuestro Rey, nuestro Señor? ¿Quién nos salvará de Dios si estamos despreciando a Dios mismo? Por eso es que nosotros como pastores hacemos tanto énfasis en que prestemos atención como estamos escuchando. El mismo Señor Jesucristo dice, presten atención como oyen. Realmente estamos oyendo con fe, creyendo que Dios es el que habla, que es la autoridad suprema de Dios siendo revelada por medio de su palabra, pero es que desechamos la palabra. Y el devocional nos habla de un texto para reflexionar y meditar apoyando el devocional, que es el Salmo 119. ¿Quién escribió el Salmo 119? Pues fue David. Y David, cuando fue confrontado por Dios por medio del profeta Natán, Dios le dice a David, ¿por qué tuviste en poco mi palabra?
O sea, ¿por qué desechaste lo que yo te dije? Y eso da pie a David a escribir el Salmo 119 después de ser restaurado. La importancia de la palabra de Dios en la vida de David era Dios mismo que lo sustentaba. Hermano, no solamente David, a nosotros Dios nos sustenta por medio de su palabra. La palabra de Dios nos santifica, la palabra de Dios nos vivifica, la palabra de Dios nos consuela. La fe viene por el oír la palabra de Dios. Por eso es que es triste cuando uno está predicando en la iglesia, usted ve del púlpito la gente mirando el celular, bostezando, unos dormidos, otros que usted los ve con el cuerpo en la iglesia, pero su mente está en otro lugar y se siente tristeza porque están desechando a Dios. Y es nada, y les digo una cosa, mis amados hermanos, no todo el que se sienta en la iglesia es creyente, o sí son creyentes, pero no conversos, porque usted puede creer en Dios y no puede tener una firme relación con Dios. Gente que tiene la fe en los demonios, creen en Dios, pero ni siquiera tiemblan. Los demonios tiemblan a escuchar la voz de Dios, se postran ante el Rey, y nosotros nos quedamos con la frente en alto, con una cerviz altiva, pensando de que somos nuestros propios dioses, y decimos que amamos al Señor. Entonces, todo lo creado fue hecho por la palabra de Dios y sustentado por la palabra de Dios. Y no solamente todo, todos nosotros somos sustentados por la palabra de Dios. Ustedes recuerdan cuando Jesús está hablando y la gente empieza a irse porque la palabra que está viendo era fuerte. El evangelio es duro, hermano. El evangelio es ofensivo al corazón altivo del hombre, a la carne, humilla la carne. Y Jesús les dijo, bueno, yo tengo que ser crucificado, voy a morir, ustedes tienen que comer de mi cuerpo y beber de mi sangre. Y entonces dijo, duras palabras es esta, la gente decía, y empezaron a irse. Y Jesús mira a los discípulos y dice, ustedes también se van a ir. ¿Y qué dijo Pedro? Señor, ¿a quién iremos si tú tienes palabras de vida eterna? ¿Tú amas la palabra del Señor? Pues si tú amas la palabra del Señor y la atesoras, estás amando al Dios de la palabra. Si tú desechas la palabra, estás desechando a Dios mismo. ¿Y quién te podrá salvar si desechas a Dios mismo? La primera vez que Dios se relaciona con el hombre, lo hace por medio de una manera especial, es decir, por su palabra. Génesis 1:28. ¿Qué dijo Dios en Génesis 1:28? La primera palabra que le dice al hombre. Mire la bendición que Dios hace. Dice, y los bendijo Dios. Así habló Dios. Y los bendijo Dios y les dijo, fructificaos y multiplicaos, llenad la tierra y juzgarla, y señoread en los peces del mar, y en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Dios pronunció palabras de bendición y le dio órdenes explícitas al hombre para que sojuzgara la tierra. Él le dijo cómo tenía que vivir y qué tenía que hacer. Dios se comunica con nosotros, Él nos dice cómo tenemos que vivir y qué tenemos que hacer. Pero ¿cuál es el gran problema? Que desechamos su palabra, hacemos nuestra propia voluntad. La segunda vez que Dios lo hace, con el propósito de que el hombre dependiera de Él, de Dios, y que Dios fuera el todo para el hombre. Génesis 2:15-17. Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Dios está diciendo, mira, Adán, te he puesto en un lugar maravilloso donde tienes todo, depende de mí, sométete a mi voluntad, obedéceme en amor, porque todo lo tendrás conmigo. Pero no le fue suficiente. Adán no miró todo lo que podía disfrutar, sino miró lo que no podía tener. ¿Cuántas veces nos pasa eso, amados hermanos? Tantas cosas Dios nos ha dado y estamos insatisfechos. Estamos llenos de insatisfacción contra Dios, con falta de contentamiento porque no tengo algo. Pero si ya lo tienes todo, ya lo tenemos todo, tenemos la presencia de Dios, tenemos la salvación del Señor, vida eterna, las promesas de Dios. Y aún así seguimos mirando al mundo, deseando las cosas del mundo. Dios fue claro cuando habló al hombre, dijo, mandó Dios. Hermanos, el evangelio, la palabra de Dios no es recomendaciones. La palabra de Dios no es porque si usted quiere o no quiere, no, obedece o no obedece. Y hay consecuencias al no obedecer la palabra del Señor, pero también hay consecuencias al obedecerla. Cuando Jesús apareció haciendo su vida pública en el ministerio,
En Juan capítulo 3, él dice, yo no los juzgo, sino la palabra que hablo los juzgará, porque es la palabra de Dios. Cristo dijo, yo no vine a hablar de mi propia cuenta, yo lo que oí de mi Padre os digo. El evangelio que tú y yo escuchamos todos los días, ¿nos salva o nos condena? Cada vez que se predica el evangelio, cuando tú desechas el evangelio, estás desechando al Dios del evangelio y van a haber consecuencias. De este lado, la eternidad y en la eternidad futura. No sé si ustedes han leído ese texto, Mateo 7, 21 al 23, cuando dice, no todo el que me dice Señor, Señor, reina de los cielos, sino aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. ¿Cómo hago yo para hacer la voluntad de Dios si no es por medio de la palabra de Dios? Entonces, si yo no estoy viviendo de acuerdo a la palabra de Dios, ¿cómo digo Señor, Señor? Van a ser desechados. El autoengaño en la religión. Creer que porque haces esto o haces lo otro, o lees la Biblia, pero no obedeces la Biblia, que vas a la iglesia, pero no eres iglesia, ¿crees que entras al reino de los cielos? Te estás engañando a ti mismo. Te estás engañando a ti misma, amada hermana. Porque eso no es ser cristiano. Ser cristiano es hacer la voluntad del Padre. ¿Por qué me llamáis Señor y no hacer lo que yo os mando? Este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Es decir, no dependemos de Dios, dependemos de nosotros mismos, queremos hacer nuestra propia voluntad y decimos que somos creyentes. Y es una realidad, amado hermano. Sé que el devocional de hoy no es nada fácil de predicar, pero también no es nada fácil de escuchar, porque nos va a ofender nuestra religión, nuestro orgullo, esa carne que se levanta todos los días. Dios mandó. Es lo que le dijo Dios al hombre, ciertamente morirás. No solamente le mandó, sino que le dio una advertencia. No que quizás, tal vez o a lo mejor, no, moriría. Y así fue. Pero no fue la única voz que escuchó el hombre en el huerto, ya que sabemos que escucharon la voz de Satanás. Y sabemos también que las consecuencias de escuchar a la voz de Satanás, hermanos, muchas de las cosas que tú estás viviendo es por haber escuchado la voz del enemigo. Es decir, por haber escuchado tu propia voz, porque tu propio corazón es tu propio enemigo. Lo más parecido al infierno es la carne. Y vivimos con ese enemigo en nosotros que nos habla el corazón. No escuches a Dios, haz tu propia voluntad, no dependas de Él. Dios no es bueno, Dios no sabe nada, Él no te comprende, Él va a fracasar. Tú tendrás éxito si haces esto o haces lo otro. Esa es la voz que escuchamos todos los días. Es mismo la voz del mundo. Pero el hombre escuchó dos voces en el huerto y ya saben cuál fue la que escuchó. ¿Cuál es la voz que tú estás escuchando? ¿La de Dios o la del enemigo? El hombre eligió voluntariamente creer en la palabra dada por el enemigo. Pero Dios, de nuevo, se comunica con el hombre con una palabra de esperanza para la humanidad, con la promesa de un Salvador que daría la buena batalla en el mismo terreno donde cayeron los hombres. Mire tan impactante esto, amados hermanos. Adán y Eva cayeron donde lo tenían todo, en el huerto del Edén. Donde tuvo victoria Jesús en un desierto y tenía hambre. Y dijo, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Dependencia absoluta al Padre, aún en las más grandes necesidades. ¿Qué estaba citando Dios, nuestro Señor Jesucristo allí? Pues obviamente estaba citando cuando Moisés habla en Deuteronomio capítulo 7 y les dice, mire, acuérdense todos los días por donde Dios te trajo. Te trajo para probarte, para afligirte, para saber si habías de obedecer o no obedecer los mandamientos de Dios. Y te hizo tener hambre para sustentarte con comida que no conocías, es decir, el maná, para que sepas que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que se la boca de Dios. Cristo estaba citando las Escrituras. Cristo no se inventó nada, Él era el verbo hecho carne. Él estaba enfrentando al enemigo con la palabra de Dios. No como me imagino, quizás, tal vez, no sé. ¿Cómo estás enfrentando al enemigo? ¿Cómo estás enfrentando las pruebas todos los días? ¿Con tus argumentos? Si son con tus argumentos, créeme que vas a fracasar.
Pero si enfrentas al enemigo con el evangelio, créeme, tendrás una grande victoria. Dice la Biblia, no lo digo yo, someteos a Dios, resistir al diablo y él huirá a vosotros. ¿Y qué es someterme a Dios? Pues someterme a su palabra. Pero no queremos, no queremos. Incluso para muchos de nosotros el evangelio es algo más. No, debe ser todo. Debe ser el todo en tu vida, porque la única manera que conoces la voluntad de Dios, la única manera que te relacionas con Dios es por medio de la palabra y su glorioso Espíritu Santo, y ha sido puesta en nosotros. Lo que dice el apóstol Pablo cuando dice que somos vasijas de barro, en la cual Dios ha depositado un tesoro. Somos frágiles, el barro es frágil, se puede partir, tiene fisuras, pero a pesar de esa debilidad y fragilidad en nosotros, Dios ha puesto un glorioso evangelio y un bendito Espíritu Santo en su presencia, Dios mismo con nosotros. En esa fragilidad, para que la gloria no sea de nosotros, sino de Dios. Solo de Dios, no de nosotros. Pero queremos robarle la gloria de Dios todos los días. Dios interviene y habla de nuevo al hombre. Pondré enemistad, Génesis 3:15, es lo que llaman el protoevangelio o el primer evangelio. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Es alrededor de esta promesa dada por Dios, de la palabra de Dios, que se desarrolla todo el plan de salvación por medio de la redención en Cristo. Pero es que Juan 1:14, ¿cómo empieza? Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Cristo es la verdad, no una las verdades. Pero tenemos un problema. Creemos que no es la verdad, una de las verdades. Es opcional, no. La verdad de Dios no es opcional. O crees o no crees. O la vives o no la vives. Pero a veces parecemos esa nueva cultura en el mundo, donde la verdad no es absoluta. Hermano, hay una batalla por la verdad. La misma batalla que estaba en el Génesis capítulo 3 es la misma batalla que vimos, una batalla por la verdad, por los absolutos de Dios. Negociamos la palabra del Señor, la, la menospreciamos, la mezclamos con la mentira del mundo y decimos que escuchamos la palabra de Dios. Pues es nuestra responsabilidad como pastores predicar todo el consejo de Dios. Es lo que dijo Pablo a los pastores y ancianos en Mileto, Hechos capítulo 20. Él dijo, mis manos están limpias de su sangre, porque les he predicado todo el consejo de Dios. La Biblia dice también, al que mucho más se le da, mucho más se le demandará. El Señor nos va a demandar, porque todos los que estamos aquí, a no ser de que no haya que haya un inconverso o un no creyente, conocemos al Dios del Evangelio, conocemos el Evangelio y podemos obedecer el Evangelio. Es decir, que no tenemos excusa. No tendremos excusa delante del Señor. Sí, hay una vieja naturaleza en nosotros. Hay un viejo hombre, hay un hombre caído, una mujer caída en nosotros. Pero estamos viviendo en la carne o viviendo en el Espíritu. ¿Por quién somos controlados? ¿Por los deseos de la carne o por los deseos del Espíritu? ¿A cuál de los dos hombres estamos alimentando? La Biblia dice, despójese del viejo hombre, que está viciado. Pero muchos de nosotros nos quitamos esos vestidos de viejo hombre cuando vamos a la iglesia y salimos de la iglesia y nos ponemos de nuevo las más viejas vestiduras. Seguimos viviendo igual, pensando igual, actuando igual. ¿Qué diferencia hay entre nosotros y la gente del mundo? Quizás ninguna, quizás ninguna. Y si es así, mi hermano o hermana, arrepiéntete con arrepentimiento porque no has nacido de nuevo. Solo tienes una religión y una religión no te salvará. No te salvará. Así digas, Señor, Señor. Y dice el Señor, nunca os conocí. Apartaos de mí, hacedores de maldad. Es decir, anomos, sin ley, vivían de acuerdo a sus deseos y a sus anhelos. No vivían de acuerdo a la palabra del Señor. Como nos dice el devocional, el Evangelio no se trata de una serie de normas para vivir mejor, ni mucho menos una muleta para hacer algo más en nuestra vida, para estar en paz con nosotros y los demás. Eso no es el Evangelio. Por eso es que Pablo en Romanos capítulo 1 nos dice, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación de todo aquel que cree.
al judío primeramente y también al griego, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. ¿La fe en quién? ¿En tus obras? ¿En ti mismo? ¿O en Dios y su obra redentora en Cristo? Cristo fue enviado con dos misiones principales, mis amados hermanos: revelarnos al Padre y a reconciliarnos con el Padre, es decir, a redimirnos de nuestros pecados. Esa es la misión fundamental de nuestro Señor Jesucristo. No fue hacernos mejores personas, no darnos los deseos y anhelos que queremos, que es lo que la base principal de ese demoníaco evangelio del diablo de la prosperidad. Cristo fue enviado con esas misiones de revelarnos al Padre y reconciliarnos con el Padre, no mejorar nuestra vida, no darnos el carro del año, no darnos una mejor familia o una mejor casa o tener dinero, no. Vino a revelarnos el Padre, a mostrarnos quién es Dios. Eso fue lo que le dijo a Felipe. Felipe dijo: Padre, el Señor, muéstranos al Padre. Jesús le dijo: Felipe, tanto tiempo he estado con ustedes, quien me ha visto a mí ha visto al Padre. ¿Quieres ver a Dios? Ve a Cristo. ¿Y dónde ves a Cristo? En la bendita palabra del Señor. ¿Quieres conocer del Señor y ser como Cristo? Pues cree en el Evangelio. Creamos en el Evangelio, porque es poder de Dios para salvación de todo aquel que cree. Dios desata su poder cuando habla su palabra. No sé si ustedes recuerdan el milagro del centurión romano, una fe que maravilló a Jesús. ¿Pero por qué lo maravilló? Porque esto fue el argumento que dio el centurión romano. Señor, yo soy un hombre bajo autoridad. Y yo le digo a un soldado, a un esclavo, ve, y él hace. Di la palabra y yo la creo. Tú tienes la autoridad suprema. Si tú dices, así es y amén. Por eso es que Jesús se maravilló. Porque el principio que él tenía claro, este hombre, era que Dios mismo estaba delante de él. Y que si Dios decía, será sano, así será. No había margen de duda. ¿Será que esa es nuestra fe? ¿Es la manera de nosotros confiar en Dios, depender de Dios y someternos a Dios? En Juan 3:16, mira lo que dice Juan 3:16. ¿Qué es lo que muestra el Evangelio? Y por eso la gente rechaza el Evangelio. Nos encanta Juan 3:16 porque dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado su único Hijo, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Hasta allí, maravilloso. Y luego sigue el 17. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar el mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Podemos llamarlo universalismo hasta allí. Lo pueden tomar, que todos serán salvos. Y luego dice: el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Uno puede decir que yo creo en Dios, creo en Jesucristo. ¿Y cómo vives? ¿Cómo vives? ¿De acuerdo al Evangelio? ¿O solamente dices que vas a la iglesia y dices que crees? Y luego dice: y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz, para que sea manifiesto de que sus obras son hechas en Dios. Aquí estamos nosotros y dos tipos de personas. El problema del hombre no es social, no es económico, de salud y mucho menos moral. Se trata de que estamos muertos en delitos y pecados, ajenos a la vida de Dios, por naturaleza hijos de ira. El juicio de Dios estaba sobre nosotros. Esa era la realidad en que estábamos. Pero Dios, ahí interviene Dios, nos dio vida cuando estábamos muertos en delitos y pecados. ¿Cómo nos da vida? Por medio del Evangelio. Es lo que dice el devocional al principio. Y leámoslo de nuevo lo que dice el devocional. Dice así: siendo renacidos, es decir, volver a nacer, no de simiente corruptible, sino incorruptible. ¿Por qué? Por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Tú y yo resucitamos por medio del Evangelio, por eso no hay otro medio para salvar al hombre, sino por la predicación del Evangelio. Mire, la gente se acerca a Dios por motivos equivocados. Tenemos que llegar al trono de la gracia, reconociendo que somos pecadores, necesitados de la gracia de Dios, no solamente una sola vez, sino todos los días. No solamente la vez que vinimos a salvación, cuando el Señor nos llamó. ¿Cuántos de nosotros nos sentimos apagados en nuestro corazón?
¿Y sabes por qué está apagado tu corazón o estás en una decadencia espiritual? Porque has desechado la palabra de Dios. ¿Hace cuánto no pasas tiempo con Dios en su bendita palabra? ¿Cuántos devocionales has escuchado y solamente entran por un oído y salen por el otro? Dios nos habla todos los días. No sé si ustedes recuerdan el milagro del hombre que estaba paralítico y unos amigos los llevan a la casa donde estaba Jesús y desentechan el techo para bajar a este hombre, para que Jesús lo sane. Eso está en Marcos capítulo 2, del 1 al 12. Y dice, entró Jesús otra vez a Cafarnaúm, después de que algunos días se oyó que estaba en casa, e inmediatamente se juntaron muchos, de manera que ya no cabían ni aún en la puerta. Y le predicaba la palabra. Entonces vinieron. Mire, ¿qué hacía Jesús? Predicaba la palabra. Jesús lo ven como un milagrero. Nuestro rey no es un milagrero, es un predicador. Es el proclama el evangelio. Es el evangelio mismo caminando entre los hombres. Jesús no vino a hacer milagros. Los milagros que Jesús hace ratificaban de que él era el Mesías, pero no era en sí mismo todo. Él vino fue a predicar el evangelio. A ti no te salva un milagro. Nosotros somos un milagro, resucitados de nuevo. Es el milagro más grande, que es en síntesis la base de este texto. Dice, entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico que era cargado por 4. Y como no podían acercarse a él a causa de la multitud, descubrieron el techo de donde estaba. Y haciendo una abertura, bajaron el techo en que yacía el paralítico. Y al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico, no le dijo, levántate y anda, tus pecados te son perdonados. Y eso causó polémica. Y estaban allí sentados algunos de los escribas, los cuales cavilaban en sus corazones. ¿Por qué habla este así? Blasfemia dice, ¿quién puede perdonar pecados sino Dios? Y conociendo luego Jesús en su espíritu de que cavilaban de esta manera, dentro de sí mismo les dijo, ¿por qué caviláis así en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil? Decirle al paralítico, tus pecados te son perdonados, o decirle, levántate, anda. Levántate, toma tu lecho y anda. Pues para que sepas que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico, a ti te digo, levántate y toma tu lecho y vete a tu casa. Entonces se levantó enseguida y tomando su lecho salió delante de todos, de manera que todos se asombraron y glorificaban a Dios diciendo, nunca hemos visto tal cosa. ¿Por qué era más fácil? Bueno, no era fácil perdonar los pecados. ¿Sabe por qué? Porque tenía que morir por ese paralítico. Si Cristo perdonaba los pecados de este hombre, tenía que morir por este hombre. El problema más grande que tenía este hombre no era ser paralítico, eran sus pecados. El problema más grande que tú y yo teníamos ya fue solucionado. Entonces, ¿por qué te abates, oh alma mía? ¿Por qué te turbas dentro de mí? Si ya lo más grande que tú no podías solucionar, ya Dios lo solucionó. Entonces, ¿por qué vivimos como vivimos, hermano? Démosle gloria a Dios y vivimos en el gozo de la salvación. Todo lo que Dios provee es bueno, agradable y perfecto. Confiemos y dependemos de Dios, de su bendita palabra. La palabra de la escritura, la escritura deja muy claro en qué condición estábamos espiritualmente. No hay nada bueno en nosotros, estábamos en total descomposición moral delante de Dios. Si Dios no interviene, no habría ninguna esperanza. Y allí cobra vida Efesios 2, del 1 al 8. Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduviste en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de ¿qué? De desobediencia. El hombre sin Cristo no puede obedecer a Dios. Nosotros tenemos a Cristo en nosotros, podemos obedecer a Dios, debemos deleitarnos obedeciendo a Dios lo que Él manda, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás, y el pero Dios que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Él, por gracia soy salvo y juntamente con él lo resucitó. Y mira lo que dice, y asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo. No solamente te salvó, te hizo sentar en lugares celestiales con Cristo, Jesús, para mostrar en los siglos venideros la abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Hermanos, ¿será que Dios no merece nuestra obediencia?
Hermano, ya no somos esclavos del pecado. Podemos obedecer, debe ser un deleite para nosotros obedecer lo que Dios dice en su palabra. Porque todo lo que ha hecho Dios es lo que dice el apóstol Pablo después de haber enseñado 11 capítulos en Romanos capítulo 2. Dice, por las misericordias de Dios, por todo lo que Dios ha hecho por ustedes, os ruego que os presentéis como sacrificios vivos, sagrados y perfectos, que es vuestro culto racional o adoración consciente. ¿Eres consciente de todo lo que Dios ha hecho por ti? ¿Será que es muy poco? Si tú crees que es muy poco, que generalmente nos pasa, vamos a estar anhelando más cosas. Vamos a estar eclipsados por las cosas del mundo y somos arrastrados por la corriente de este siglo. Es lo que dice Romanos capítulo 2. No os amoldéis a este siglo, sino transformados por una relación de entendimiento para que puedan comprobar experiencial que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. La palabra del Señor es y será el único medio en que el hombre puede ser salvo y llegar a ser semejante a Cristo. Es lo que dice 1 Corintios 1, 18 al 23. Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero para los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Pues está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios, desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está sabio? ¿Dónde está la escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Porque los judíos piden señales. Gente pidiendo señales, milagros, para poder creer. No, nosotros no creemos para ver. Nosotros primero creemos para ver, no es que creamos para ver, es decir, al contrario. Vemos y creemos, no, nosotros creemos y vemos. Nosotros no caminamos por vista, sino por fe. Es imposible que el hombre pueda salvarse a sí mismo, a menos de nacer de nuevo. Aunque el hombre en su religión crea que está bien con él mismo y con Dios por su pseudo vida espiritual basada en las obras de su propia justicia. Eso fue lo que le dijo a Nicodemo. Nicodemo, tú eres un principal de la sinagoga, eres un escriba, eres un fariseo. ¿No sabes esto? Es decir, ¿no has leído las escrituras? ¿Has leído las promesas de un nuevo pacto en Ezequiel, en Jeremías? ¿No sabes qué es nacer de nuevo? Y empieza a argumentar, ¿cómo yo siendo viejo entré al vientre de mi madre? Y Jesús le dijo, de cierto te digo que el que no naciere del agua y el espíritu no puede entrar al reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es de nacido del espíritu, espíritu es. Agua y espíritu. Palabra y el espíritu de Dios. El agua representa la palabra de Dios, se nos limpia con su palabra todos los días. Cada devocional Dios nos está limpiando, nos está haciendo reflexionar y meditar. El devocional nos dice, porque toda carne es como hierba y toda la gloria del hombre como flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae. Lo que le da sentido a la vida, mis amados hermanos, al hombre, no es el aquí y el ahora, es la eternidad en el juicio final. Hebreos 9, 27 al 28 dice, la manera que está establecido para los hombres, que una sola vez y después el juicio. Todos compareceremos ante el tribunal de Dios. ¿Lo harás de la mano de Cristo o harás de la mano una religión y tus propios argumentos? ¿Sabes cuál es el desenlace? Abrirán los libros de la vida y tu nombre no estará inscrito allí. Ruego al Señor que nuestros nombres estén escritos en la Biblia, en el libro de la vida. Y el Espíritu da testimonio que somos hijos de Dios. Si tú estás batallando con el pecado, si estás luchando todos los días a muerte con ese viejo hombre, si te estás negando a ti mismo, si estás siguiendo a Cristo, si anhelas obedecer perfectamente al Señor, si no desechas la palabra del Señor, tu nombre está inscrito en el libro de la vida. Si no es así, hoy es el día de tu arrepentimiento. Hoy es el día de evaluar tu religión con la relación de Dios por medio de Cristo. Luego dice el 28, así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos. Y escuchen esto, y aparecerá por segunda vez, sin relación con el pecado, para salvar a los que le esperan.
hago una pregunta. ¿Tú vives esperando el regreso de Cristo? ¿Estás viviendo a la espera al Rey de Reyes y Señor de Señores? Pues debe ser para nosotros en nuestra vida una brújula. Si tu vida no está de acuerdo a ese anhelo de regreso de Cristo y estar preparado para el regreso de Cristo, replantéala, reorienta tu vida. Y en Tito capítulo 2, del 11 al 13, nos dice cómo tenemos que estar esperando a la venida del Señor. Dice Tito 2, 11 al 13, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que, escuchen esto, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. ¿Estás viviendo de esa manera? Sobria, justa y piadosamente. ¿O estás viviendo bajo los deseos de este mundo? Avaricia, codicia, tener, hacer esto, lo otro. Luego dice el 13, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. La palabra de Dios para nosotros como creyentes debe ser el estándar de vida. Es el medio para que nuestra santificación, es decir, para apartarnos del pecado, es tan fácilmente que nos movemos de allí, hermano. Nos dejamos mover de esa verdad, nos dejamos mover de esa realidad. Es por eso que el Evangelio en Hebreos capítulo 4 nos dice esto, versículos 7 al 13. Otra vez determina un día, hoy, diciendo, de antesala dice, si escuchares hoy la voz del Espíritu Santo, endurezcad vuestros corazones. Otra vez determina un día, hoy, diciendo, después de tanto tiempo por medio de David, como se dijo, si oyeres hoy su voz, no endurezcad vuestros corazones. Porque si Josué le hubiera dado el reposo, no habrían después otro día. Por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios. Cristo es nuestro reposo, Cristo es nuestro Shabbat, porque Él ha entrado en su reposo, también ha reposado sus obras, como Dios de las suyas. Procuremos pues entrar en aquel reposo, para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia, el ejemplo del pueblo de Israel que tentó a Dios en el desierto. Eso es la antesala a este capítulo 4, el 3. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de filo, que penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón, y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Por eso cuando tú estás en la iglesia, en este devocional, dice, pero el pastor, ¿cómo vio esto? No somos nosotros no somos adivinos. Es Dios hablando en su palabra. Es Dios desnudando nuestro corazón. Es Dios mostrándonos la realidad que hay en nuestra vida. La palabra de Dios es como un espejo. Pero nosotros somos oidores olvidadizos porque nos miramos atentamente en la palabra de Dios y luego nos olvidamos cómo nos vimos y seguimos siendo los mismos. Cuando tú te ves a la luz de la Escritura, te ves como tienes que verte. La realidad de tu vida. Es la realidad de tu vida, mi amado hermano. Pues que la palabra del Señor debe ser escuchada con temor y con temblor. Debe ser quien examine nuestras vidas y corrija por medio del Espíritu Santo. No vaya a ser que cuando venga el Señor huyamos de él avergonzados. Y con este versículo termino. Primera de Juan 1, 28 al 29. Y ahora, hijitos, permaneced en él, para que cuando se manifieste tengamos confianza, para que en su venida no nos alejemos de él avergonzados. Si sabéis que él es justo, sabed también que todo el que hace justicia es nacido de él. ¿Qué es hacer justicia? Cuando habla la palabra justicia en el Evangelio, habla del Evangelio, de vivir de acuerdo a lo que Dios dice, a lo que Dios habla. Y retomo de nuevo Hebreos capítulo 2, versículo 1 al 3. Por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? La cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, no fue confirmada
por los que oyeron. Mis amados y amadas, el Señor nos ha hablado el día de hoy. A todos nosotros, incluyéndonos. Estamos desechando la palabra, estamos atesorando la palabra, la estamos poniendo por obra. Es nuestro deleite hacer la voluntad del Señor. Que el Señor nos ayude en nuestra incredulidad. Que el Señor nos ayude en esa apatía. Que el Señor nos ayude en que no amamos la palabra del Señor. No la amamos, no la deseamos. Es decir, que tú no amas ni deseas al Señor. El salmista dice, cuánto amo yo tu ley. Ella es mi delicia y mi deleite y mi meditación todo el día. Vamos a